Hola y buenas tardes a todos, todas y todos acá, a la audiencia por estar. Primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros y por su participación en nuestra mesa redonda. Igual quiero agradecer a mis compañeros por aceptar la invitación a presentar aquí en este simposio y por compartir su trabajo, que pues en mi opinión, cada persona aquí tiene un trabajo muy importante porque necesitamos más estudios de géneros y sexualidades disidentes. Y finalmente quiero agradecer al equipo del Simposio Internacional Emilia Bertrán y Puga por la invitación de organizar esta mesa y para la oportunidad de poner algunos amigos míos en conversación juntos. Específicamente quiero agradecer a la doctora Hilda Monraz por todo lo que ha hecho para que nosotros podamos estar aquí hoy en este Zoom Room y también para los que están en presencia allá en Jalisco. Ella ha hecho mucho trabajo. Pues yo voy a empezar con una presentación de cada persona involucrada acá en la mesa hoy. Solo voy a dar algunas palabras biográficas de cada persona y después ellas van a presentar su trabajo para todos nosotros. Yo igual les voy a presentar a mi trabajo doctoral, poquito a poquito. Y después tengo un par de cuestiones, preguntas para todos que yo creo que pueden estimular una conversación muy amplia de qué significa trabajar con las historias y las memorias de la comunidad LGBTQI+. Pues primero les presento a la doctora Arcelia Esther Paz Padilla. Ella cuenta con muchos logros, entonces solamente voy a mencionar algunos. Cumplió estudios de la licenciatura en psicología de la UAPC, no sé si puedo pronunciarlo muy bien, y una maestría en ciencias de la salud ambiental de la Universidad de Guadalajara. Realizó su doctorado en Ciencias Sociales en CIESAS Occidente y es ex becaria del Peace Scholarship Program de la Universidad Monash. El trabajo y las investigaciones de la doctora Paz Padilla se enfoca en sexualidades disidentes, específicamente en estudios de mujeres lesbianas, el feminismo y determinantes sociales de la salud. Recibió fondos para trabajar en la colección de Parlotinelli, el primer grupo de mujeres lesbianas en Guadalajara. En su trabajo del archivo, la doctora Paz Padilla está digitalizando los papeles y las fuentes del colectivo Parlotinelli. Un proceso que yo imagino que va a contribuir muchísimo a estudios futuros de mujeres lesbianas en México y más específicamente en Jalisco. La siguiente persona a quien les presento es Carlos Alberto Hernández. Carlos es gestor, creador, investigador y docente originario de la Ciudad de México. Su trabajo académico y profesional se enfoca en el estudio de archivos sonoros desde distintos enfoques antropológicos y en la gestión de proyectos culturales dentro del ámbito de la experimentación sonora y los medios audiovisuales. Realizó estudios de licenciatura en administración en la UNAM y restauración de bienes culturales en ECRIM-INA, con especialidad en preservación de arte contemporáneo y nuevos medios. Cuenta con una maestría en música de la UNAM y actualmente es doctorante en el área de etnomusicología dentro del mismo programa. La próxima persona que tenemos acá hoy es Riley Wolf. Riley es de Canadá y realizó una licenciatura de Saint Francis Xavier University en Nueva Escocia en historia. Cumplió su maestría en historia de York University y actualmente es doctorante de historia del mismo programa. Su trabajo enfoca en el activismo mexicano de sexualidades y géneros disidentes entre los 70 y los 90, creo. Por sus estudios, Riley hizo una investigación de 7 meses en la Ciudad de México y con un par de semanas en Guadalajara. Parte de este proceso incluyó hacer muchas entrevistas con activistas para preservar la memoria LGBTQI+.
Y la siguiente persona acá es que Ermelinda García. Ermelinda cumplió estudios de la licenciatura en Grand Valley State University. Somos de los Estados Unidos, entonces, Ermelinda y yo, donde era becaria del programa Ronald E. McNair y fundió un grupo de mujeres trabajando en facultades de las humanidades. Ahora, Ermelinda es doctorante en historia de la Universidad de Indiana. Su tesis doctoral ha recibido muchas becas, incluyendo una del programa de Fulbright. Ermelinda se enfoca, como todos acá, en comunidades de sexualidades y géneros disidentes. Y está creando también, como Riley, con la cantidad de entrevistas orales que ya ha hecho, un archivo muy amplio para preservar la memoria de la comunidad. Ahora está viviendo en la Ciudad de México para realizar y terminar su investigación doctoral. Y pues finalmente tenemos yo soy Alex Brantley de los Estados Unidos y cuento con una licenciatura de Sarah Lawrence College, una maestría en historia de la Universidad de Maryland y actualmente soy doctorante de la Facultad de Historia en Duke University. Realicé una investigación de 2 años, más o menos, en la Ciudad de México y acabé de volver a mi país este verano. Mi trabajo también se enfoca en el activismo de gente LGBTQI+ en México, más específicamente en el activismo contra el SIDA en los 80 y 90 y en general para prácticas mejores de la salud para la comunidad en hospitales, clínicas, etcétera. Por un rato, viviendo en la Ciudad de México, yo era voluntario para Archivos y Memorias Diversas, donde conocí a mi amigo Carlos Hernández. Y pues yo voy a parar de hablar ahorita. Creo que ustedes tienen más cosas interesantes a decir que yo. Yo quiero escuchar a mis colegas y porque pues están haciendo cosas increíbles. Y yo creo que vamos a seguir en el orden en que yo les presenté. Entonces, si podemos empezar con la doctora Paz Padilla, usted puede hablar poquito de su trabajo y después Carlos, Riley, Ermelinda y después tengo mis preguntas. ¿Qué va? Muchas gracias por organizar esta mesa. Yo sí estoy en el Colegio de Jalisco y estamos aquí en unas movidas, em, porque de momento no se está transmitiendo, entonces un par de colegas quieren acceder. Estamos moviendo cosas y tratando de sobrevivir. Entonces, dame un segundo. Muy posiblemente dos colegas entran a la sesión, nada más ellas van a entrar. Yo sé que eh, la indicación fue que no entraran, pero pues si quieren oír, entonces ¿no? Va a haber dos personas, pero no van a hablar. Entonces, mucho gusto, me da mucho gusto verles. No, a Riley es a la única que conozco, le conozco en vida real, porque hemos coincidido, y me da muchísimo gusto estar hoy por acá. Denme un segundo, ahí está. Entonces, yo sí voy a compartir mi pantalla, porque sí, si no, me pierdo. Si no, ya no sé qué estoy diciendo, como ahorita. Entonces, déjales muevo y ya. Entonces, yo me llamo Marcelia. Efectivamente, es muy raro cuando te leen el currículum, es súper raro cuando te dicen, has hecho todo esto, y yo así como de, yo no he hecho nada, I'm just vibing. O sea, ¿no? Es muy raro. Entonces, así se llama mi proyecto postdoctoral, La energía de dos mujeres que se aman, el legado de Patla Tonali y la consolidación de su archivo. Yo le he dedicado a esto más tiempo de lo que ha reconocido la academia, porque yo estuve 2 años trabajando específicamente con el archivo. Entonces, ¿cómo llegué aquí y qué ha cambiado? ¿Y cómo ha cambiado el proyecto? Yo llegué aquí porque cuando estaba haciendo una tesis acá en el CIESAS Occidente en Guadalajara, me topé con que yo no encontré información sobre lo que necesitaba y lo que quería. O sea, para mí la cuestión histórica en ese momento era absolutamente contextual. O sea, no, yo no quería, las tres premisas principales de mi tesis doctoral fueron, yo quiero trabajar con mujeres que no militen, entre otras cosas, y rompí la primera. En cuanto me doctoré, rompí la primera. Y lo cual es muy curioso, ¿no? Entonces, yo estudié mujeres sin afiliación política, lésbica, tal vez feminista, pero no lésbica,
Entonces, eso, necesité contextualizar. Entonces, al momento que intento acceder a información precisa o información de archivo, batallé mucho. Como muchas otras personas, terminé en los archivos Gale, ¿no? O sea, como casi que un stepping stone, ¿no? Para ir llegar a otro sitio. Entonces, porque aquí en Guadalajara había poca información disponible. Sabemos que hay varias personas que la tienen o tenías que gestionar el acceso de forma individual. Entonces, sí, cuando yo ya había terminado el doctorado, se me pide, el Museo Cabañas me invita a curar una exposición de los 30 años más bien me dijeron, no fueron tan específicas, me dijeron que necesitamos una exposición histórica y lésbica dentro del marco del Festival Queer del Museo Cabañas. El Museo Cabañas para Guadalajara es muy importante, es un sitio emblemático. Entonces yo preparadísima, hasta me pinté las uñas con la bandera lésbica y el adoquín tradicional de Guadalajara, porque es esto, ¿no? Es muy a Jalisco le gusta mucho sentirse diferente de la Ciudad de México. Le gusta esta individuación que a veces no nos permite una historia que es abarcante, que es nacional. Entonces me comuniqué directamente con dos de las figuras principales de Patlatonali, que afortunadamente siguen vivas y sanas y con nosotras, y que son ellas dos, es Guadalupe López, que está aquí, y Marta Nolart, que está acá. Entonces la primera vez fue en línea, yo estaba muy emocionada porque lo veía como algo viable, pero no lo vi como tan a futuro. Entonces se me invita a ayudarles ellas me dicen, queremos organizar el archivo. Y yo llegué pensando que ya había una organización previa. Y no, eran bolsas y cajas y folders. Y es como de, este es nuestro archivo. Y yo, oh, no, o sea, es mucho, era muchísimo material, muchísimo trabajo. Y esto, había una medianamente organización que les hace sentido a ellas, pero que una vez que entraba un ojo externo, era complicado saber qué había dónde. Entonces me dicen, aquí está, este material te lo vamos a prestar para la exposición. Y obviamente hace rato estábamos platicando acá en una mesa también como de cuando sabes que hay más material y empiezas a hacer así como de, ¿y qué más tienes? ¿Y qué hay ahí? ¿No? Entonces me dicen, no, es que qué pena, tenemos que organizar esto, pero pues es un trabajo que no es pagado. Y yo, no pasa, tú dámelo, 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 yo averiguo, o sea, dámelo. Y sí, con ayuda ahorita vamos a llegar, con ayuda de la doctora Mayra Mena del Colmex, sacamos la primera sistematización del archivo. Entonces, este es el tipo de cosas que me topé. Esta es una fotografía. Esta es del video de cuando cumplieron 15 años como agrupación, en el 2001, si no me equivoco. Entonces, yo veía las fotos y después vi el video y es muy curioso porque yo vi primero las fotos. Entonces, cuando le conté a Marta Nualart lo que queríamos en la exposición, recrear el pastel, le digo, oye, ¿no ha salido en otro sitio? Me dice, sí, en el video. Y ya vi el video. Y le digo, es a color, porque yo creí que el pastel era blanco, ¿no? Y me dice, sí, la vida tenía colores. O sea, así como bromeando de, pues, nuestra vida no era en blanco y negro. Y yo, no, no, perdón, o sea, se pudo malinterpretar, pero obviamente era una broma. Y este era su pastel de 15 años, porque en una cuestión muy mexicana, ellas habían recreado una quinceañera cuando la agrupación cumplió 15 años. Y yo lo transformé en una pastel de bodas. Por eso tiene dos monitas aquí arriba, porque ya habían ya eran los 30, o sea, en una onda del paso del tiempo y de hitos, ¿no? De la feminidad tradicional mexicana, pues ya se estaban casando. Y en la exposición dejamos un sitio donde cualquier persona se podía casar o se podía vincular emocionalmente con quien quisiera. Entonces, esta es la doctora Mayra Mena del Colmex y ella fue quien vino y nos permitió hacer el primer saque. Entonces, en la mayor parte dejamos las categorías situadas, ¿no? De forma orgánica, como les llamamos las patas lo habían trabajado. Entonces lo dejamos así, pero tratamos, ¿no? De darle también el giro ya de pasar de un archivo comunitario a un archivo un poquito más academicista. Entonces, así es como encontré las cosas. Algunas sí estaban en muy buen estado, algunas tenían pues marcas del tiempo, marcas de agua, en algunos casos marcos estaban oxidadas las grapas, había marcas de que habían pasado, ¿no? Animales por ahí o alguna cosa. Y obviamente esto es lo que se pudo salvar. Entonces, yo llego como cualquier otra persona, o sea, yo no soy la especialista, yo llegué como alguien que estaba interesada en la preservación y que simplemente le habían pedido una exposición y así es como se acercó a los materiales. Entonces, estas son fotos, ¿no? De cómo ese día estábamos trabajando en, en la base de datos. Entonces,
Mayra nos estaba explicando, ¿no? Cómo gestionar. Y se hizo todo una cuestión muy cómica y muy emotiva de cuando nos entregaron los reconocimientos por haberles ayudado. Entonces, este para mí fue como el primer momento. Ya después se volvió un proyecto postdoctoral, pero yo le dediqué 2 años en individual a la organización de los archivos. Ya después tuve ayuda de 2 alumnas de arte y creación, entonces como mis asistentes de investigación, pero la verdad, o sea, yo llego a los archivos de una forma eh, tangencial y al final de cuentas es donde me he quedado, ¿no? Desde el 2022 y este fue el resultado. O sea, montamos una expo que tuvo muy buena respuesta, mejor de lo que yo hubiera esperado, donde fue muy bonito ver tanto a las personas muy jóvenes como a las personas que ya habían, ¿no? transitado y creado la historia local, donde pudieron, lo hemos visto, lo hemos dicho mucho como los homenajes son en vida. Entonces, este es gran parte, ¿no? de lo que me ha tocado hacer. Muchísimas gracias. Wow, muchas gracias. Me encantaba todo. Es muy interesante ver la foto y el video y cómo es tan diferente. Es una perspectiva muy diferente ver algo en color. Entonces, gracias por compartir eso. Y después tenemos Carlos. Gracias. Sí, gracias. Igual, muchas gracias por la invitación y un gusto saludarles, conocerles. Eh, bueno, pues mi aproximación a la investigación sobre los archivos en realidad viene desde mi formación de licenciatura en restauración, como que a lo largo de mis procesos formativos, dentro de esto que engloba el universo del patrimonio, el patrimonio cultural y la memoria histórica, como que me iba dando cuenta de todas las implicaciones que conlleva preservar, no nada más como a nivel narrativo esta idea del patrimonio, sino también a nivel material, como que fui experienciando en mi persona todo ese trabajo, ¿no? que requiere sostener pues la materialidad de esto que llamamos patrimonio. Y pues dentro de esos procesos como que yo me empecé a preguntar, bueno, si trabajamos para sostener estas zonas arqueológicas, estos museos, estos acervos, estos espacios que son institucionalmente de la memoria, pero ¿qué tanto de estos espacios tienen una memoria que es más afín a mis experiencias pues más encarnadas, ¿no? Es decir, cuáles son esas memorias que pues hay historia que de alguna manera podría resonar con un cuerpo territorio. Y bueno, pues a partir de ahí me empecé a interesar mucho por ir buscando en dónde se producen estos archivos, dónde se producen estas narrativas, también dónde hay, ¿no? información para conocer más sobre, eh, en este caso, pues a mí me interesaba saber cuál era la historia de las disidencias. Y pues bueno, en esa exploración comencé indagando sobre artistas de música y en esta indagación pues me encontré con el colectivo que se llama Archivos y Memorias Diversas, que pues hasta ahora ha sido un espacio donde nos ha convocado a Riley, a Ale, a mí. Y llegar a este espacio pues ha sido bien significativo y bien importante, no nada más por el contenido o el trabajo que ha realizado el grupo. Pues para quien no conozca, Archivos y Memorias Diversas es una organización civil de personas que participaron en los primeros momentos de este que se llama el Movimiento de Liberación Homosexual aquí en la Ciudad de México. Y parte de este proyecto, que es más reciente, es, pues en principio inicia desde el 2007-2008, ya como que sus labores formales de archivo. Sin embargo, pues las personas que lo sostienen son personas que experienciaron toda la lucha política, al menos situada en este marco temporal. Eh, y bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención desde el inicio fue justamente los desbordes y los excesos que este grupo hace respecto a una noción quizás más moderna de archivo. Me refiero a como a esta noción que nos habla de un archivo que tiene que ser accesible para todo público, que tiene que ser conservado, preservado pues, a largo plazo. Y el grupo en sus gestos, en sus acciones, en realidad desborda parcialmente, ¿no? No se emancipa de eso, pero lo desborda de muchas maneras.
Y una de esas maneras que pues a mí me llamó mucho la atención era justamente la forma en la que se narra desde la voz y también la forma en la que se escucha el archivo. Y bueno, esto dio pie a la formulación pues, de una investigación que es la que estoy realizando actualmente, que básicamente me pregunto cómo escuchamos el archivo y de qué manera el archivo nos escucha. Es decir, que aquí lo que estoy explorando es una relación afectante en donde la forma en la que escuchamos el archivo o escuchan el archivo, de alguna manera también lo interviene y lo afecta. Y el archivo es constitutivo de esa escucha. Y bueno, la etapa en la que me encuentro ahora es, pues es una etapa donde he estado explorando de qué manera, primero, el grupo genera esa escucha para entender un poco cuáles son estas capas más densas sobre cómo el archivo está constituido a partir de algo que el grupo está escuchando. Y en un segundo momento, como también se presenta este reto a partir de la llegada de una colección, que es una colección sonora, una colección que perteneció a un personaje que se llama Alejandro Reza, quien fue uno de los primeros activistas que trabajó con el tema del VIH-Sida. Y bueno, por un lado, en este primer momento, para mí ha sido como muy interesante escuchar cómo AMD, Archivos y Memorias Diversas, configura una especie de genealogía. Es decir, que todas sus colecciones están conformadas por objetos que el grupo ha ido rescatando, casi casi recolectando del descarte, y que estos objetos hay algunos que sí pueden ser leídos como documento por la información que tienen, pero hay otros objetos que son como más personales. Eh, Sin embargo, como que esta genealogía va articulando una serie de narrativas en torno a ciertas personas y que en conjunto pues van articulando una especie de árbol o de mapa, ¿no? De esas relaciones más familiares, más genealógicas, más que nos dan cuenta de una forma de heredar también una especie de experiencia situada, una experiencia sensible. Y bueno, de manera más concreta, al trabajar con la colección de Alejandro Reza, el trabajo pues implicaba, por un lado, preguntarnos si la forma de procesar esta colección debería seguir como que estas regulaciones más archivísticas, ¿no? Y pues en primera instancia se trabajó de esa manera, se empezó a hacer un inventario, bueno, se recibió la colección por parte de otro activista que se llama Pablo Gómez, se recibió la colección, se hizo un inventario, se hizo una especie de catalogación. Sin embargo, Ale fue testigo de esto, que al hacer esta organización del material empezaron a surgir muchos relatos, sobre todo por parte de Alonso, quien coordina esta iniciativa. Y entonces la aparición de estos relatos como que le dio una dimensión diferente a esa experiencia de procesar el archivo. Eh, y bueno, posteriormente esto lo dejé como en un espacio especial para tenerlo después. Pero posteriormente, conforme fui revisando las colecciones, me encontré con, bueno, la colección está configurada por discos de música y también cassettes. Al inicio yo pensaba que los cassettes eran solo de música, pero al hacer la identificación encontré que también había cassettes de la contestadora telefónica personal de Alejandro. Y me gustaría compartirles un fragmento para compartir también con ustedes un poco esta experiencia de encontrarme con estas voces. Entonces les voy a compartir eh, este material. Es breve. Pues no sabemos. Todo el mundo se imagina eso, pero Pobre. ¿Desde cuándo tiene la enfermedad? pues ya tiene 2 semanas con eso. Si está más o menos No, mal. ahorita está mejor. Ah, está mejor. Ah, Sí. bueno. Y, Menos mal. Menos mal. sí. ¿Qué me cuentas? Pues yo tengo una gripa también. Entonces me dio ayer y pues aquí estoy. Y Que te llame para ver si quisiera. Bueno, aquí lo voy a detener. Básicamente lo que quería ilustrar era eso, ¿no? Como esta experiencia de escuchar las voces de estos cassettes que fueron grabados aproximadamente en el 98. Y bueno, el encuentro con la voz o estos registros de voz
a mí me empezó a generar también algunas inquietudes sobre cómo trabajar este material, porque de alguna manera representa un material que es más íntimo, más personal, que nos conduce, o al menos a mí me ha conducido a tratar de revisitar el archivo, pero desde una perspectiva distinta. Es decir, sabemos que hay una historia que se está configurando actualmente, una historia quizás, no sé si podríamos decir ya oficial, ustedes que se dedican a la historia quizás podrían ahondar más en ello, pero a mí me da la impresión de que hay una narrativa histórica que se está configurando y que de alguna manera se está repitiendo. Sin embargo, cuando aparecen estos documentos que son más íntimos y personales, nos regresa otra vez a una historia que no está siendo narrada, y que si fuera narrada, eh, incluso como que nos haría preguntarnos, ¿no? ¿Desde dónde narrarla? ¿Cuáles son las afectaciones que se producen en esta escucha? Y bueno, ya para cerrar esta intervención, les quería comentar que esta exploración está desarrollándose dentro de mi investigación, por un lado, para experimentar modos de escucha del archivo, modos de compartirlo, modos de hacerlo accesible desde no nada más ese tocar el documento de manera un poco metafórica, sino también cómo esos relatos que van surgiendo también van devolviendo esa politicidad del archivo. Un poco eso es lo que podría compartir en este primer momento. Muchas gracias. Muchas gracias, me encantaba todo también. Es muy interesante, yo creo que ya ustedes dos tienen modos diferentes y distintas de ver un archivo, de crear un archivo, entonces muy interesante tener como dos perspectivas tan diferentes, pero tan importantes igual. Riley, gracias. Sí, gracias por la invitación. Es un placer de estar aquí con ustedes. Ahora que terminé mi viaje de investigación, voy a hablar un poco sobre los resultados con los que he estado trabajando ahora. Así que desde la perspectiva de lo que puede ser posible para un historiador con utilizo estos archivos. Entonces, mi investigación explora cómo los activistas LGBTQ+ mexicanos participaron en redes internacionales desde los años 70 hasta más o menos el año 2000. Voy a poner México en el centro de mi proyecto mientras busco conexiones con los Estados Unidos, Canadá y en menor medida Europa Occidental. Recientemente decidí analizar específicamente la economía del activismo en estas redes en dos niveles: las finanzas cotidianas del activismo LGBTQ+ en México y la conexión de este activismo con un contexto económico y político más amplio. Creo que me interesa estudiar la economía porque estos activistas tenían muchas ideas sobre las cosas que querían hacer, desde publicar revistas y boletines hasta brindar servicios a sus comunidades y realizar campañas educativas, y casi siempre necesitaban dinero para hacerlas realidad. Lo que descubrí fue que muchas de estas organizaciones activistas dependían cada vez más de conexiones con grupos activistas internacionales, individuos y organizaciones no gubernamentales para obtener financiación. Desde muy temprano en el movimiento, grupos de gays y lesbianas mexicanos se comunicaron internacionalmente pidiendo apoyo. Por ejemplo, Grupo Lambda envió solicitudes de suscripción a su periódico Nuevo Ambiente a organizaciones en Canadá y los Estados Unidos. En
términos generales, desde finales de los años 70 hasta mediados a los años 80, activistas enviaron llamados de apoyo a individuos, luego pasaron a buscar apoyo de organizaciones activistas y finalmente hubo un giro hacia las ONG para obtener la mayor parte de la financiación en los años 90, particularmente para el VIH-Sida y otros programas de salud. A través de estas historias de financiamiento internacional, los activistas mexicanos también dependieron del apoyo a sus comunidades locales y personalmente sacrificaron mucho para apoyar su propio trabajo porque las redes internacionales a menudo no lograban ser fuente suficiente de apoyo. Entonces, aunque estoy interesado en cómo el dinero se movió a través de redes internacionales y ayudó a construir estas redes, también estoy interesado en las formas que no tuvieron impactos significativos, por ejemplo, cuando los prejuicios del norte global eran obstáculos para la solidaridad internacional y cómo reaccionaron los activistas mexicanos ante redes inestables y poco confiables. Entonces, estas conexiones relacionadas con el dinero también provocaron muchos conflictos para los activistas LGBTQ+, de todo el mundo. Nunca hubo suficiente dinero para compartir. Por mucho que los activistas mexicanos necesitarán financiación y los activistas de Estados Unidos y Canadá se comprometían más proporcionar financiación a los activistas del sur global en las décadas de los 80 y 90. Todavía había muchas formas en las que luchaban por comunicarse y no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo distribuir y utilizar el dinero que estaba disponible. Entonces, para mí, tengo que desenredar estas complicadas relaciones de poder que existían en estas redes. Y tengo más sobre los archivos, pero tal vez un poco más tarde. Muchas gracias. Ya, yo creo que es muy interesante que todos tienen, aunque mucha gente cree que pues el estudio de género o sexualidades disidentes es como todo es lo mismo, ya con tres personas podemos ver perspectivas muy, muy, muy distintas, ¿no? Gracias. Linda. Yo voy a empezar con un parte de un ensayo que escribí y voy a explicar un poco más cómo ha cambiado mi manera de pensar en mi proyecto. Pero para empezar, la presentación que daré hoy es una parte de un ensayo más extenso en el que sostengo que el énfasis en la higiene, la moralidad y la modernidad que estaban al frente de las políticas porfirianas fueron reapropiados durante el periodo postrevolucionario por el PRN para dar forma a su idea de una ciudadanía ideal. Durante el porfiriato, criminólogo Julio Guerrero argumentó que la conducta sexual anormal era la raíz de la delincuencia mexicana, afirmando que las mujeres pobres eran propensas a la promiscuidad y a abortos ilegales. El porcentaje de personas en asilos aumentó durante el porfiriato con el énfasis de una relación entre higiene y la moralidad, y durante el porfiriato y después, los agentes de policía eran responsables de mantener las normas sociales y higiénicas entre la población. Su atención se centraba predominantemente en las clases bajas, los jóvenes y especialmente en aquellos que creían que eran trabajadores sexuales o homosexuales. Su papel en el control del comportamiento social público los envalentonó para vigilar a las comunidades marginadas. La libertad con la que patrullaban la Ciudad de México permitió a las autoridades ejercer su influencia para beneficiarse a sí mismos, extorsionando dinero o servicios sexuales. Con la creciente visibilidad del movimiento LGBT
y la continuación de la vigilancia del activismo debido a la Guerra Fría, los agentes de policía estaban en una posición única para explotar su autoridad. Entonces, empiezo con esto porque este ensayo es un resultado de lo que pude encontrar en los archivos. Mi investigación en realidad se enfoque mucho más en la amistad y en la historia de emociones en personas. Entonces, cuando estaba pensando, llegué al final de julio para hacer mi investigación de doctorado. Entonces, he estado pensando en cómo puedo unir mi proyecto, que es un poco etnográfico, está muy enfocado en historias orales, cómo lo puedo unir a los archivos que ya existen aquí en la ciudad. Entonces, ¿cómo puedo usar los archivos de manera de encontrar formas en que personas estaban involucradas a lo mejor en organizaciones políticas, pero cómo puedo ver a las mismas fuentes y encontrar maneras de cómo las personas estaban relacionándose, cómo estaban, cuáles espacios estaban usando, dónde en la ciudad estaban usando estos espacios o dónde existían y qué tipos de personas estaban en estos espacios, ¿no? Entonces he estado pensando muchísimo en la manera en que la clase social relaciona con esta historia que tenemos del movimiento gay y lésbico en la Ciudad de México. Entonces, al principio de, hace 2 años, cuando estaba al principio de mi investigación, estaba pensando que mi historia iba a ser totalmente enfocada en lesbianas. Y como noté, porque, porque yo no estoy interesada en las historias que son sumamente políticas, entonces tuve la realización que iba a tener que cambiar la forma en que estaba pensando en estos movimientos, pero también en las personas que estaba incluyendo en los grupos en que estaba hablando, porque el lesbianismo es una identidad muy política en México, y el movimiento también es algo político y hay personas radicales que están en ese espacio, pero a mí personalmente no me interesa tanto eso. Entonces yo estoy tratando de hacer y construir un archivo que puede hablar de estos espacios en que las mujeres en la comunidad están ocupando y cómo ha cambiado a través del tiempo, y cómo a lo mejor ha cambiado la manera en que esos espacios se encuentran. Am, Hasta aquí es todo lo que tengo. Wow, gracias. Es muy interesante porque como la doctora Paspadilla, tú no querías antes investigar o hablar de como el movimiento, pero obviamente es muy difícil como porque ellos tienen una cantidad de ellas o ellos o cualquier grupo tiene una cantidad de papeles, de boletines, de esas cosas. Entonces ya es muy difícil encontrar fuentes para la vida cotidiana gay, ¿no? Es muy difícil. Igual aquí en los Estados Unidos, imagino también en Canadá, es como, ya, es una pregunta muy interesante. Pues voy a empezar con mis preguntas que tengo para todos de ustedes. Y igual yo creo que voy a dar ejemplitos de mi trabajo también para contextualizar lo que yo estaba pensando cuando yo escribí esas preguntas y todo. Entonces, pues la primera pregunta que tengo es, ¿qué era que le llamó la atención a su proyecto? ¿Cómo decidió tomar este proceso de investigación o también archivística? Depende en cuál am, proyecto ustedes quieren hablar. ¿Y cómo ha cambiado su proyecto desde el inicio? Entonces, pues yo, es interesante porque yo estaba pensando en una respuesta para eso y yo creo que empecé con mi proyecto no por historia, aunque sí soy historiador, pero yo estaba trabajando en una clínica de salud en Nueva York que enfocaba, o pues sigue enfocando, en el tratamiento de gente viviendo con VIH, con SIDA y también de gente trans. Entonces yo solamente estaba contestando el teléfono,
haciendo citas, cosas así. No soy médico, no soy enfermero, pero en los años cuando yo estaba trabajando allá, no había, no habían muchas personas que hablaban español. Pero obviamente en Nueva York hay una población muy, muy, muy grande de gente hispanohablante. Entonces yo tuve que estar muchas veces en citas íntimas para traducir. Y aunque sí, yo hablo español, no soy médico ni soy traductor, entonces era muy incómodo, ¿no? No, en mi mente yo era parte de un problema, aunque mis jefes pensaban que yo era como una solución al problema, ¿no? Y pues sí, yo decidí que gente merece mejor y pues obviamente es muy difícil entender su salud o lo que está pasando en su cuerpo con alguien que no puede comunicar muy bien. Entonces, pues cuando dejé de este trabajo, obviamente tuve otros trabajos entre este tiempo y cuando yo empecé con mis estudios. Pero ya, yo creo que eso es la cosa que me llamó la atención y por eso estudio, aunque estoy estudiando en México ahorita, mi tesis de la maestría es sobre el activismo de latinos en los Estados Unidos para, para cosas contra el SIDA, contra el VIH y información de salud en español y que podrían explicar mejor a sus amigos y a su familia. Entonces, ya, por eso yo estaba muy curioso a escuchar a las cosas que para ustedes, no sé, eran momentos de, yo no quiero ser parte de este problema ahorita, quiero ser parte de una solución diferente o pensar en cómo podemos adelantar, am, ya, una facultad, un archivo, lo que sea. Entonces, ustedes pueden unmute. Si quieren responder, no tenemos que seguir un orden, creo que ya. Entonces, o podemos seguir en un orden, si es más fácil. Si quieren, retomo yo. Gracias. Técnicamente yo me adelanté porque ya mostré la respuesta, ¿no? A esta. Pero a mí me llamó la atención. Yo originalmente quería estudiar esto, diferencias generacionales. O sea, yo entendía que mi experiencia como una mujer millennial era muy diferente a a una mujer más joven, a una mujer más grande. Entonces, originalmente mi tesis de doctorado era sobre eso. Yo decía, ser mujer que ama mujer, o mujeres sáficas, como decimos ahora, o WLW, ¿no? Decía, yo veo muchas diferencias. Estaba dando clases en la universidad y veía a mis alumnas. O sea, yo no tuve esa vida, yo no tuve esas referencias y al mismo tiempo yo reconozco que tuve una vida muy diferente a las mujeres que me antecedieron. Entonces, originalmente por ahí entré, como de cómo puedo, o sea, dónde están los hitos, si es que hay un marcador, qué está pasando. Porque evidentemente cuando nos acercamos a la literatura LGBT, no es LGBT, es de gays. Entonces es muy complicado esto de los silencios, leer en contra de lo que está escrito, o sea, encontrar los espacios. Entonces, francamente, yo ya estaba muy cansada y cuando empecé a hacer la tesis, todo el tiempo se me refería de, ¿ya leíste la tesis de sabe quién? Y yo decía, sí, ya la leí, pero es sobre hombres. Pero es que es buenísima. Yo, claro que es buenísima, pero no aplica lo que yo estoy estudiando. Entonces, para mí fue súper importante poner el foco en las mujeres. Evidentemente estamos hablando de mujeres cis, pero porque hay otras corporalidades, hay otras identificaciones, pero en mi trabajo de campo yo no me topé con mujeres trans que se identificaran como mujeres que amaban mujeres. No se me acercaron, no coincidí, o sea, no hubo. Entonces, para mí sí, ese fue mi punto de entrada. Conforme pasó el tiempo, no fue cambiando, pero ahora me encuentro con esta idea de los archivos, al menos aquí en Guadalajara. El primer grupo surge por ahí de entre el 80 y, vamos a ponerlo en el 81. En el 83 no se da la configuración completa, pero, por ejemplo, en el 83, vamos a decirlo así, surge el primer grupo de varones, que es el grupo Orgullo Homosexual de Liberación. Y en el 86 surgen ellas. Y todo el tiempo aquí en la retórica común se dice, es que ellas salen del grupo de los varones.
Y es como de, no, las mujeres son autónomas y pueden generar sus propios espacios. Entonces, continuamente, a mí me pasa mucho, cuando yo digo, es que yo estudio disidencia sexual femenina, quieren que también sepa de qué le pasa a los varones. Y es como de, yo no soy especialista en varones. Nadie está desestimando, nadie está diciendo que no son dignos de ser estudiados. Simplemente no es mi carril. Es como si yo dijera, yo estudio siglo XXI y me preguntan sobre el siglo XIX. No es mi espacio, ¿no? Entonces, para mí, ha sido como, eso fue lo que me interesó, como de dónde están ellas, cómo se está hablando de ellas, cómo se preserva la historia de ellas. E igual que acá, Linda, a mí me pasó eso, que yo quería estudiar mujeres convencionales que no militaban, me topo con las que sí militan, pero en el archivo de las que no militan están parte de las que, o sea, perdón, en el archivo de las que militan están las que no militan también, porque di con una colección de cartas que a mí me encanta, donde muchas de ellas están deseando espacios para mujeres algunas veces a través de la fiesta, algunas veces a través de la defensa de sus derechos civiles, ¿no? Se están divorciando y el marido les quitó a las infancias. O sea, hay muchas vertientes, pero es eso, yo quería escuchar esas voces como de mujeres más parecidas a mi perfil, ¿no? Que no milito, o no milito de una forma tan activa. Y eso, creo que a mí me llamó mucho la atención acercarme a la historiografía feminista, a los archivos comunitarios, a los archivos lésbicos, como de encontrar una ancestría. O sea, yo no soy nacida en Estados Unidos y todo el tiempo nos están diciendo, cada junio nos sacan a las estrellas de Stonewall y es como, está perfecto, pero no son mi ancestría. Entonces yo quería encontrar a mis ancestras y ha sido hace un regalo de la vida y de la academia encontrar a las ancestras a quien yo veía muy lejanas, o sea, como de muy allá, ellas las estrellas, y ahora sentirlas como cercanas y verlas como personas. Entonces para mí ha sido un regalo, la verdad. La gente asume que mi tesis doctoral fue histórica, no es histórica, solo un capítulo, pero ese capítulo me ha dado carrera académica hasta el momento. Entonces yo le tengo mucho cariño a los archivos porque eso, o sea, somos ahorita, de momento somos el único archivo en Jalisco de este tipo, pero nuestra tirada es que crezca, ¿no? Que otras colecciones se unan a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y que esto llegue el material del GOL, llegue el material de otras agrupaciones y de personas regulares también. O sea, quitarnos esta idea de que si no militamos no somos dignas de estar en el archivo. Absolutamente todas las personas merecemos ser recordadas, independientemente de quiénes somos y cómo nos identifiquemos. Entonces, para mí ha sido, de verdad, me ha dado muchísimo. Acercarme a la historiografía y a la archivística me ha dado más de lo que yo creí posible y me da muchísimo gusto seguir coincidiendo con personas como usted. Es muy interesante porque lo que me llamó la atención ahorita es que yo también estoy pensando en una ancestría de activismo de salud en México que no viene de Stonewall, exactamente, que no, que, que pues tiene su propia forma de ser, de existir, de empezar. Entonces, ya, qué interesante, gracias. Y Carlos. Sí, pues no sé, igual como que había esbozado un poco la respuesta en lo que comenté anteriormente, pero ahora con lo que dice Arcelia, eh, como que pienso, ¿no? En estas inquietudes que han estado apareciendo últimamente, en esas cosas o aspectos que me empiezan como que a generar una especie de cuestionamientos o que movilizan algo. Y yo creo que la principal movilización que he tenido últimamente es precisamente como que el estado actual de los archivos de las poblaciones LGBT más, ¿no? O sea, siento que actualmente hay una especie como que incluso hasta de demanda para que existan, para que se produzcan, para que circulen. Por ejemplo, pues al menos el año pasado hubo un montón de exposiciones aquí en la Ciudad de México. Es decir, estamos como que en un momento donde esa historia ya tiene como que un valor que está siendo de alguna manera capitalizado dentro de los circuitos culturales, académicos. Eh, entonces, eso como que de alguna manera, por un lado, a mí me plantea la pregunta, eh, ¿yo cómo me suscribo a este circuito? ¿De qué manera estoy interviniendo yo también en esto? En un sentido no de culpa, sino más bien
cómo aprovechar este auge o esta posibilidad y esta luminosidad, por así decirlo, para, para hacer algo con eso. Y por otro lado, eh, como que me pregunto por las implicaciones de esas políticas de hiperluminosidad. Y aquí algo que me ha ayudado mucho es justamente ir a un pensamiento situado quizás sobre la memoria. Y para mí fue como muy significativo tener la oportunidad a través de mi programa académico de ir a Argentina y poder platicar con el Archivo de la Memoria Trans allí en Argentina y ver también cómo aprovechan, sí, estas olas de patrocinio institucional, de financiamiento de los proyectos, para poder hacer sus proyectos y de alguna manera fortalecer, ¿no? Como que su estructura. Pero no solo eso, sino que además en el camino van configurando un saber hacer, un conocimiento situado, un saber, que a mí me ha parecido como muy interesante de darles el lugar. Que hay un saber que viene desde quizás una experiencia empírica dentro de un cuerpo que está situado en un territorio, en un contexto, en un tiempo, y entonces ese saber adquiere valor para las personas que intentamos pensar algo sobre eso, ¿no? Eh, y como que esta puerta para mí se abrió y pues a partir de ahí empecé a poner atención en lo que están haciendo sobre todo en Argentina, con Valflores, con Shishok, con Marlene Guayar, sobre todo esta teoría Traba, que le llaman, que es una teoría que es muy desde, ¿sabe? Como de ese reconocer el lugar que habitamos y cómo ese saber habitar y ese saber sobrevivir, de alguna manera nos da destellos, ¿no? Nos produce, bueno, les generó hallazgos y esos hallazgos, pues no son de mucha utilidad para traer a nuestros proyectos de investigación. Pienso que ahí hay una operación interesante porque también nos invita o nos plantea un panorama donde ya hay una producción de conocimiento que viene desde nuestro lugar, desde nuestros territorios y que no necesariamente, como comentaba Arcelia, tenemos que seguir repitiendo, ¿no? Como que las mismas teorías, narrativas, escuelas que ya se han hecho, que no estoy diciendo que no sean importantes y que no las podamos seguir utilizando, más bien lo que quiero subrayar es que es interesante que también empiecen a aparecer o empiecen a tener lugar estos saberes, ¿no? Y bueno, eso también para mí ha sido como abrir una nueva práctica de archivo, que quizás es un archivo que es más del conocimiento, que nos invita incluso a hacer hasta una especie de arqueología, retomando a Walter Benjamin. Igual Benjamin para mí como que ha sido muy importante en este tiempo, porque no es nada más como resonar con sus tesis o su pensamiento, sino también con su historia de vida. Como Benjamin viviendo un periodo de la humanidad que fue un periodo muy oscuro, genera un pensamiento que al final como que ilumina o da un destello de esperanza. Y eso creo que tiene mucha corresponsabilidad con nuestro presente, en donde también estamos viviendo un periodo de oscuridad pues a nivel mundial y a nivel interno también. eh, y entonces como alguien que pensó o que reconoció y destelló desde la esperanza en ese momento, también como que nos regresa, ¿no? Para volver a pensar y poder revisitar eso. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con Loana Berkins, con Marlene Guayar, con Susi Shock, que a través de vivir procesos de dictadura destellan un conocimiento que también nos lo están devolviendo, ¿no? Y nos lo dejan disponible. Entonces, un poco ese es el drama en el que estoy envuelto hoy día, cómo sobrellevar las políticas o el régimen de hiperluminosidad que todo lo acapara y que todo lo pone en el reflector, cómo no dejar de hacer política desde esta labor de conocimiento y de archivo. Gracias, muy interesante. Algo que yo aprendí de Carlos es que un archivo no es algo muy fijo, ¿no? Que pues Carlos me como ha dado la lectura, más o menos, de que podemos resignificar cosas en el archivo. Y entonces, ya, lo que tú estabas diciendo ahorita me recordó muy
claramente de eso. Riley. Sí, entonces todo este proyecto comenzó cuando estaba investigando mi tesis maestría sobre la conferencia de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas de 1991, que se volvió controversial porque originalmente se planeó celebrarse en Guadalajara, pero tuvo que mudarse a Acapulco principalmente por temor a una oposición homofóbica en Guadalajara. Y a través de mi investigación vi todas las formas en que los activistas mexicanos participaban en estas redes internacionales que iban mucho más allá de esta única conferencia que tenía curiosidad por explorar, pero al principio había planeado examinar el activismo internacional de maneras más abstractas, como pensar en qué objetos e ideas cruzan las fronteras y cómo influyen mientras viajan y cuando llegan a sus destinos. Y esto todavía es parte de mi investigación, pero mi enfoque mucho más específico en economía del activismo provino de mi investigación en archivos en México y de las entrevistas que hice con activistas ahí. Porque cuando pregunté a los activistas sobre sus recuerdos de las redes, a menudo mencionaron sus luchas en torno al dinero y cómo pidieron apoyo a individuos y grupos de otros países. A veces conecto y otros veces no. Y las finanzas también dejan tras de sí muchos documentos, muchos de los cuales terminaron en archivos, que lo convierte en un tema muy visible. Además, en las publicaciones, correspondencia y documentos de grupos activistas, estos están constantemente preocupados por tener suficiente dinero para seguir apoyando a su trabajo. Y también hacen referencia con frecuencia al contexto económico más amplio. Entonces, aunque tenía ideas sobre lo que quería hacer a partir de mi investigación preliminar, realmente limité el proyecto porque creo que es importante de contar historias de los márgenes y creo que las historias, más economías, historias como eso. Y también creo que es necesario que los historiadores presten atención a lo que el archivo nos revela y a medida que investigamos y seguimos hacia donde nos lleva. Sí. Entonces, para mí, la economía. Ya, qué interesante, porque pues obviamente problemas y preguntas sobre la economía también era parte de la conferencia. Entonces yo puedo ver muy claramente cómo tú podrías como ya descubrir más y más después de hacer la investigación para la maestría. Y Linda. Mi investigación o proyecto ha cambiado muchísimo desde cuando llegué a México hace 2 años hasta ahorita. Cuando llegué en Guanajuato, 2 años en 2022, mi proyecto fue enfocada en mujeres que nunca se habían casado y también que no habían tenido hijos. Entonces era enfocada no principalmente en mujeres sáficas, pero mujeres que a lo mejor por alguna razón u otra no se casaron. Entonces yo quería ver este proyecto como al principio del siglo XX. Y ahora mi proyecto es muy diferente en que yo empiezo al final de los años 70, 1978, con las organizaciones lésbicas que empezaron en México hasta ahorita. Entonces, mi tiempo temporal ha cambiado muchísimo y eso es porque
lo que tengo acceso en los archivos. Entonces, principalmente cuando empecé, quería hacer una investigación que estaba enfocada en la Ciudad de México, pero también en Guanajuato, de donde mi familia son. Pero cuando fui a Guanajuato fue muy difícil encontrar fuentes, encontrar personas con quien podía hablar sobre estas cosas. También tenía que pensar en cómo iba a hablar con mujeres mayores sobre a lo mejor la razón que no se casaron, y cómo hablar en una manera sensible a las emociones de si no se casaron por tener sentimientos homosexuales. Entonces no sabía cómo iba a llevar a cabo esta investigación, entonces tenía que ah, hacer hacer un cambio para poder hacer algo que sea un poco más realístico de lo que puedo hacer, y usando las fuentes que ya existen, porque no puedo hacer algo si no hay fuentes que existen. Pero estaba muy en mi cabeza de lo que podía hacer como historiadora. Entonces estaba pensando, pues necesito usar el censo, necesito usar archivos muy como am, tradicionales. Entonces, cuando dejé de pensar en archivos en una forma muy formal, fue cuando pude imaginar otras posibilidades de lo que podía hacer en mi investigación. Muchas gracias. Pues mi próxima pregunta es sobre archivos, entonces gracias porque, pues es una pregunta muy larga, muy grande, pero no tenemos que tocar cada cosa y ya sé que ustedes estaban dando respuestas más o menos durante otras partes de esta charla, pero creo que pues archivos son muy importantes, ¿no? Y quiero preguntarles sobre los que ustedes usan. Aquí tenemos la oportunidad de hablar no solamente del problema de la falta de fuentes, como Linda ya estaba notando para nosotros, sobre gente LGBTQI+ en archivos oficiales, tal como el AGN, pero también de la creación de archivos disidentes. Y por cada uno de ustedes, cómo encontró los archivos en que usted trabaja, o si usted está trabajando con la formación de un archivo gay, lesbiana, etcétera, como ya sabemos que tenemos 2 personas aquí que están haciendo eso. O también pues con las entrevistas de Linda y de Riley también es la creación de un archivo, ¿no? Am, ¿Cómo era el proceso de empezar con esta creación de su archivo y cuáles son los temas más importantes a usted para anotar, para organizar, para catalogizar, y también para hacerlo más accesible a la comunidad? Y últimamente, ¿cómo informan los archivos en que usted trabaja de las realidades del proyecto suyo? Es una pregunta sobre cómo podemos hacer este trabajo, ¿no? Porque hay cosas que pueden sugerir posible o que no pueden sugerir posible gracias a fuentes de los archivos, ya. Entonces, pues, la doctora, vamos a seguir en orden. Mucha risa, de verdad, o sea, cuando logras ya el doctorado y que te digan doctora, es súper raro. Ya tengo 4 años y no se hace más normal. Es como, sí, pero bueno, eh, sí, ya les va a pasar, ya les va a pasar. Eh, uy, ahí vamos. Em, ah, Esta es una frase, esta de aquí abajo, es un correo que me mandó Marta Nolar después de la exposición, y es eso, ¿no? Me gusta mucho citarla, porque dice, y ahí hay pruebas en la exposición, en el archivo, para que nadie diga que Patlatonali surgió de una costilla de algún grupo gay. Y yo como que me lo quiero tatuar, no sé, en una costilla, o sea, yo estoy muy orgullosa de la resistencia múltiple. Evidentemente ha sido multisituada en diferentes formas, pero
en particular estoy muy orgullosa de la resistencia de 30 años, de 1986 a 2016, el grupo en diferentes, con diferentes integrantes, con diferentes tal vez objetivos, pero resistieron. Ellas cierran más o menos 2016, no formalmente, o sea, cierran porque por múltiples razones, pero reconocemos el liderazgo particular de, sigue siendo Guadalupe aquí y Marta acá. Guadalupe López, Marta Molina. Entonces, ellas organizan, por ejemplo, esta es una foto del Encuentro Nacional de Lesbianas del 87, es el primero en México y se hace fuera de la Ciudad de México, lo cual también, o sea, esto de la historia fuera, ¿no? de la Ciudad de México. Muchas de nosotras que hacemos tesis fuera de, continuamente nos preguntan que cómo nos hemos vinculado con la Ciudad de México y es como de, pues nos hemos vinculado porque hemos ido a los archivos, porque tenemos algo por alguna lectora que es de allá, pero pocas veces creo que se voltea a los estados a ver cómo se están vinculando también la Ciudad de México con los estados. Entonces a nosotros ya nos ha pasado que incluso cuando ya se estaba organizando, se discutió dónde terminaban estos documentos. Entonces hubo algunas voces que dijeron, estos documentos se van a Ciudad de México. Y otras dijimos, no, estos documentos no se van. Estos documentos tienen que quedarse aquí porque son de la historia de aquí. ¿Cómo es posible, una vez más, si yo me quejé de que tuve que acceder a los documentos en línea que están físicamente en Canadá? Yo escribí la tesis en pandemia. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, es lo mismo, es una mirada bastante colonialista, ¿no? Que yo tenga que acceder a la historia de mi gente que está en otro sitio. Entonces decidimos que no, que se quedaban en Guadalajara, se le donaron a la Universidad de Guadalajara y todavía no la podemos hacer disponible, pero ya estamos trabajando en eso, ya terminamos de digitalizar, estamos pues haciendo las modificaciones necesarias porque en muchas ocasiones hay información sensible en los documentos. Entonces, aunque no estamos regidas por la Ley General de Archivo mexicana, porque quedamos del lado de la biblioteca, de todas maneras sabemos que hay una responsabilidad enorme en socializar materiales que potencialmente no queremos sacar del closet a nadie, no queremos poner a nadie en riesgo, no queremos incomodar. Entonces, a veces hay direcciones, teléfonos, firmas que podrían ser mal apropiados o utilizados con otro propósito. Entonces, esta manta, por ejemplo, la recreamos para el museo y ahora vive en mi casa. No sé qué hacer con ella, pero no me quiero deshacer de ella. Pero esta es una de las pocas fotos que tenemos de esa fiesta. Por ejemplo, hay algunos nombres de algunas mujeres que están por aquí que todavía nos faltan. O sea, sí, a mí me llama mucho la atención, o sea, que por más que estudiamos sobre Patlatonali, seguimos muy focalizadas en las dirigentes y no en otras mujeres que también fueron parte de la agrupación. Ellas dicen de forma a veces periférica, no iban a las fiestas nada más o sea, entonces hay poco material sobre ellas o nulo o las conocemos por apodo. Tengo las fotos y me dicen, es fulana, y yo, perfecto, ¿no? Dame más. No, pues no sé cómo se llama. Entonces, nos falta muchísimo. A mí lo que me emociona de poder hacer disponible esto es que más gente pueda acceder y más gente pueda seguir trabajando cosas que a mí la vida no me va a dar para trabajar, ni debería ser una única persona quien lo haga. Entonces, de momento tenemos 3.338 documentos, que más o menos son como 80,000 hojas, ya escaneadas bien muy preciosas gracias a mis alumnos de servicio social. Entonces, 720 fotos, 332 negativos, 91 discos, que los 91 discos la verdad es imposible leerlos porque algunos son CDs, sí, pero otros son disquetes y es como, no tenemos lector de disquetes. O sea, la biblioteca y el archivo de la Universidad de Guadalajara no tiene. Y encontramos otro formato, que no me acuerdo ahorita cuál era, que tampoco teníamos lectores. Y es muy curioso porque sabemos que muy posiblemente el material que está en ese disquete ya se imprimió y ya está en el archivo físico, pero pues sí nos interesa a futuro, ¿no? Explorar. También en esta idea de cómo se digitalizó en su momento, o sea, esta presión que sintieron de tenemos que pasar a lo digital en el 98, pues. Entonces, esa digitalización es muy diferente a como la vemos ahora. Y estas son algunas de las cosas. Así estaba en su versión cuando todavía tenían un sitio físico la agrupación. Ya cuando yo ya lo había acomodado, así se veía. Ya no se ve así, ya está en otro. Ahorita están en cajas, pero también ya lo vamos a pasar a su versión final. Y ahí incluso, por ejemplo, toda la sección 6 es sobre los proyectos. Y es como esto de eternamente pedirle dinero a las agrupaciones, bajarle recursos a la Ford, a la MacArthur, a tantas cosas que en su momento ellas sí pudieron,
sobre todo en salud sexual y reproductiva. También, si se fijan, había un libro de actas. Entonces, esto lo dejé lo de Pink Pony Club porque di una conferencia hace poco donde hablé de Patlatonalia a través de Chappell Roan para que las nuevas generaciones me pudieran entender mejor y funcionó. Entonces, por ejemplo, son los objetivos originales del grupo. Y podemos ver, o sea, a mí lo que me gusta mucho a mí me gusta más hacer divulgación de la ciencia, honestamente, que escribir textos académicos, porque esto permite a las mujeres más jóvenes vincularse con su historia de una forma más directa. Y entonces ven y dicen, pues yo me siento igual, o yo puedo seguir desarrollando esta línea, o me interesa saber qué hicieron sobre esto. Entonces, esta es una de mis partes favoritas. Era más largo, pero no vamos a ver todo. Y lo que ellas llamaban la transversal lesbización. Y siguen diciéndolo así porque es como cómo hacer transversal una visión lésbica, ya sea en términos propios, colectivos, locales, nacionales, internacionales. Y esto sí, lo siguen hablando de cómo hacer, no necesariamente cómo hacer más lésbica, por ejemplo, la política pública, sino cómo atraviesa a las lesbianas esa política pública, ¿no? Verlo también en ambas direcciones y no solo en una. Entonces, hay muchísimas fotos, insisto, muchísimas de ellas no sabemos quiénes son, ¿no? Por ejemplo, esta es de una reunión de la ILGA, este es cuando se reunieron con mujeres zapatistas, cuando tenían el local ahí en López Cotilla, esta es una salida a Tapalpa o a Mazamitla, no sé cuál, este es igual, del local en López Cotilla. Entonces, hay muchos, como sus fiestas no eran separatistas, también tenemos muchas fotos de varones, que, mismo caso, en algunos casos sí sabemos quién es, pero la mayor parte del tiempo no, a menos que estuvieran muy relacionados con el movimiento organizado. Eh, entonces, yo sé que la mayor parte de nosotras, al menos yo siento que aprendí sobre archivos en otros archivos y no en el propio. Entonces, a mí me encantaría que hubiera un sitio físico donde poder visitar el archivo, porque es parte, creo yo, de una experiencia inmersiva, como en este caso, ¿no? El Lesbian History, que a mí, la verdad, yo estaba rastreando unas cosas que no encontré en ningún sitio y los fui a encontrar allá. Entonces, me queda muy claro que muchos de los archivos comunitarios ya, ¿no? Tornados academicistas, queramos o no, porque habla de una preservación de sobrevive por una cuestión comunitaria, donde tienen que estar buscando su financiamiento. Pero ¿qué haces cuando no hay financiamiento? Pues se lo entregas al Estado o a las instituciones académicas. Entonces, fue nuestro caso. Y creo que lo que yo pude experimentar yendo a hacer trabajo de archivo a otros sitios es lo que me encantaría poder recrear en el propio. Y no porque sea mío, simplemente porque yo estoy a cargo, ¿no? De momento. Habrá otras personas que me sucedan después. Pero sí, ¿cómo le podemos hacer para que sea esto, una experiencia más inmersiva? O sea, como lo decía Carlos, no solo es como qué tomo del archivo, sino cómo dialogo con el archivo, qué le doy, qué me dice, qué le digo yo, cómo mi ser y estar en el mundo, mi conocimiento situado y mi experiencia situada también interacciona con el archivo. Entonces, a mí me encantaría que esto se volviera una experiencia más grande que solo ir a consultar y ya dejar, que creo que es lo que nos permite mantener al archivo vivo y verlo como una fuente, pero de diálogo, verlo como una interlocutora y no como algo de quien tomas información. Esto era más de lo que me interesa son estas cosas, sobre todo ahorita la feminización de la ILGA. La ILGA se habló como una cuestión de cómo se organizó en Guadalajara, pero al interior las cosas no sucedieron a la par. Entonces ahorita estoy con eso, ahorita estoy también trabajando con el legado de Zafuega, que hay una tesis muy buena de Fausto Gómez, que él lo escribe en pandemia también, ¿no? Y hay algunas cosas a las cuales no puede tener acceso, a las cuales yo ya pude. Entonces, sobre todo la cuestión de la red amiga, que era esto de prestar servicios ginecológicos y clínicos a mujeres, pensando en su salud sexual y reproductiva, más allá de si eran lesbianas. Entonces, estas son algunas de las cosas que me interesan. Y así, hasta ahí, porque este ya es el que sigue, pero hay muchísimo y a mí esto me emociona como que empecemos a ligar también los archivos, que pensemos que hay piezas de una historia que están en otro sitio y cómo hacer más fácil ese acceso, ¿no? Formando una comunidad de personas que a eso nos dedicamos.
Muchas gracias. Qué interesante. Yo creo que, porque yo y también Riley y Linda somos historiadores, ¿no? Y solamente tenemos más o menos de grados en historia. Y lo que yo creo que es muy interesante es que usted y también Carlos tienen de grados en cosas muy distintas y yo creo que refleja mucho en la forma en que ustedes hablan y piensan y interactúan con el archivo. Entonces, ya, gracias por compartir todo. Y Carlos, pues, Sí, sí, está súper interesante esto de las resonancias porque justo lo que acabas de decir tiene que ver con la forma en la que yo me aproximo a los archivos. Pues yo ahorita estoy como haciendo una investigación que proviene del campo pues de la creación musical. Entonces, definitivamente hay un lenguaje que a mí me interesa eh, como que aprovechar para justamente experimentar con las posibilidades del archivo. Eh, y partiendo un poco, eso es algo que yo me he estado preguntando, eh, como que en resonancia con las aproximaciones, sobre todo feministas, ¿no? Cuando hay una aproximación a un trabajo donde la postura feminista está al centro, como que la afectación sobre ese trabajo adquiere una lente distinta. Entonces, yo me he preguntado si podríamos pensar en una aproximación disidente, quizás. No me gustaría tanto nombrarlo como queer, pero va en ese sentido, o sea, de cómo es una aproximación desde la subversión deriva o deviene en prácticas que también como que afectan ese procedimiento, ¿no? Y bueno, en ese sentido, algo que, que yo he estado explorando, pues ha sido básicamente experimental, tratar de desbordar el archivo en las formas posibles, eh, desde la práctica pues, creativa. Y lo que yo he estado trabajando, pues es básicamente esto que se le llama activaciones de archivo, que son básicamente encuentros donde se convoca ya sea personas, bueno, así lo he hecho yo, personas de manera directa o se lanza una convocatoria para tener estas sesiones de interacción y de contacto, haciendo énfasis en el tacto como algo del tocar, algo áptico, algo somático, cómo tocamos el archivo, ¿no? Un poco la activación se trata de eso, de disponer de eso que quizás se nombra como archivo, que podrían ser los documentos, pero también son las personas que lo configuran, es decir, es como una dinámica del encuentro. Y lo que yo he estado explorando, pues básicamente es qué pasa cuando tocamos el archivo, qué pasa cuando nos juntamos y tocamos el archivo. Y eso pues ha dado lugar a una serie de prácticas. Yo he estado pues, trabajando en este momento más desde pues, la experimentación sonora. Me gustaría compartirles una especie de, como que de boceto, resultados, no sé, de una de estas activaciones. No les voy a compartir mucho ahora, sino escuchar y después les hablo un poquito de ello. Y ven, por ejemplo, los discos. Yo creo que hay que poner. Había un tipo de aquí que te dice: te doy 5,000 pesos. Me la llevo. Le dije: no está mal. 11 de octubre. Estaba tocando. ¿Cuánto quieres? Porque los empecé así como: ¿cuánto quieres? Le dije: ya te dije, no está mal. Es que. Esto tiene un valor histórico que tú no le tendrías. No le darías el aprecio que nosotros. Me preguntó: ¿y por qué los discos? Sí, porque las vivencias y su generación. Si mal no recuerdo, en esa misma charla que nos con Polo comentaba que había varias reuniones en casa de Reza donde se sentaban a escuchar esto. Y que a partir de este tipo de que a partir de la música, bueno, había ideas, proyectos, lemas, cosas que seguramente
espiritual de la muerte y la vida son las mismas palabras, donde ya no importan las miradas, los horrores de ocultar quiénes somos, nuestra forma excepcional de habitar el mundo y rompernos y amar hasta quedarnos vacíes en el suelo de la regadera. A veces, solo a veces, me reprocho por darlo siempre todo, por amar siempre tan rápido. Y pues, Tal son las 1:40, pues ahí me hablas, ¿no? José Luis Sale, Torres de chao. Sección Amarilla. Bueno, pues esta es una especie de pieza sonora derivada de los registros de esas como relatos, esos relatos que aparecen, ¿no? Cuando alguien entra en contacto con el archivo. Y a mí me pareció como un material bien interesante porque de alguna manera, bueno, un poco antes, los ejercicios de encuentro con el archivo que se estuvieron gestionando, primero fue con la persona que hizo la donación. eh, Grabé un poco de la conversación de cuando fuimos a su casa e hizo la donación. Después grabé fragmentos de cuando estábamos organizando la colección dentro del archivo. Luego hubo una sesión de escucha, igual con el grupo, ya una vez que estaba organizada y medio sistematizada ahí la colección. Y después invité como que a un grupo de poetas y de creadores del sonido a que, pues de alguna manera, no se imaginaran algo a partir de escuchar este material. Y lo que surgió fue, pues sí, como algunos textos, algunas intervenciones ahí más experimentales de sonido. Y bueno, en esta pieza que les acabo de mostrar, me parece interesante porque lo que condensa básicamente es la posibilidad de poner en diálogo las voces del archivo, las voces de quien todavía lo está procesando, las voces de alguien que ni siquiera conoció, en este caso Alejandro Reza o conoce a MD. Es decir, que se abre la posibilidad de habitar un espacio común y eso genera una especie de paisaje sonoro, ¿no? Y algo que descubrí de este paisaje sonoro fue como la devolución de un territorio nuevo, que en este caso particular me hizo pensar en la casa. ¿Qué pasa en la casa de estas personas, no? Porque es un tema que aparece en estos relatos y entonces como que va marcando nuevas coordenadas para ir explorando y seguir excavando dentro del archivo. Entonces un poco eso, esa es la aproximación que he estado teniendo y es algo de lo que ha ido surgiendo. Gracias. Sí, yo fui cuando yo estaba en México, yo fui a algunas activaciones del archivo que Carlos hizo y que Carlos organizó. Y yo creo que es muy interesante porque tu investigación y tu trabajo nos empuja mucho a vivir la memoria en una forma diferente, no solamente mirar o escuchar a la memoria, pero también para vivirla y a veces resignificarla o incorporarla. Entonces, gracias por compartir eso, me encantaba. Riley. Sí, entonces puede parecer obvio, pero mi investigación sería imposible sin el trabajo de los archiveros. Y es un momento realmente emocionante para realizar esta investigación, porque muchos archivos de sexualidades y géneros disidentes están en proceso de creación con nuevas donaciones y catálogos más accesibles. Pero hablar con archiveros sobre mi investigación me ha llevado a algunos descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, Arcelia me indicó a mirar cartas y correos electrónicos entre miembros de Pelotonali y mujeres en una organización de financiación. Que indica cómo su amistad se relacionaba con su éxito en el uso de redes para apoyar su trabajo. Para mí, el desafío con los archivos ha sido reconstruir redes
internacionales, especialmente antes de Internet, cuando las historias completas se pueden dividir no solo entre diferentes archivos, sino entre diferentes países también. Por ejemplo, encontré en Camena un archivo en México, una copia de una solicitud de financiamiento escrita por el grupo gay Colectivo Sol para crear fotonovelas educativas sobre la homofobia y el VIH-Sida. Y Colectivo Sol envió la solicitud a una organización canadiense llamada la Camena Society, pero no había más documentos sobre esta solicitud en Camena, en México. Pero la Camena Society donó sus documentos a un archivo canadiense, entonces allí encontré notas de la reunión donde la Camena Society decidió rechazar la solicitud del Colectivo Sol porque asumieron que el Colectivo Sol podría encontrar fuentes de financiamiento alternativas, pero no. Y después entrevisté a una de las personas de la Camena Society que estaba tomando estas decisiones y admitió que confiaban en su propio conocimiento para tomar decisiones sobre qué proyectos necesitaban fondos, pero que no tenían la información que necesitaban para tomar decisiones informadas, como el contexto mexicano, y también como propuestas en inglés, pero en español, es un problema. Pero creo que historias como eso no son frecuentes, pero así que tuve que seguir esta historia a través de todos estos lugares diferentes para tener una idea más completa de lo que sucedió y por qué. Pero en un proyecto internacional necesito también archivos internacionales, pero a veces viajar no siempre es una opción. Así que he tenido mucha suerte de que los archiveros hayan accedido generosamente a enviarme copias digitales de los documentos cuando visitar los archivos físicos no era una opción. Ha sido interesante para mí intentar reconstruir estas redes internacionales históricas, viendo conexiones a través de archivos internacionales. Ahora en mi tesis conectará no solo la historia de este movimiento a nivel internacional, sino también cómo los documentos sobre México y hechos por activistas mexicanos viajaron a través de fronteras también. Esto sucedió cuando activistas mexicanos enviaron objetos y documentos a amigos y aliados, y cuando activistas de Canadá, los Estados Unidos y Europa recolectaron cosas cuando visitaron México y eventualmente los donaron a archivos en sus países de origen también. Y creo que a medida que se digitalizan más colecciones, proyectos como el mío sobre activismo internacional se vuelven más posibles. Y como en el futuro, espero hacer más investigaciones sobre las conexiones entre activistas mexicanos con otras partes de América Latina, porque creo que las investigaciones anteriores, los historiadores que se basaron en ellos tenían mucha más evidencia de la influencia del norte al sur, y esto es lo que se enfatiza en investigaciones allá, pero creo que es a través de esos nuevos archivos que tratan de historias de disidencia sexual que podemos aprender cómo surgieron estas influencias multidireccionales como del
sur hacia el norte, pero también desde el sur hacia otras partes del sur. Wow, qué interesante. Algo que noté cuando tú estabas hablando también es la importancia, y creo que todos de ustedes ya han tocado eso poquito, pero la importancia de archivos para hoy, no solamente para la historia, pero para hoy. Creo que ya, muy interesante. Y Linda. Hablando de archivos para hoy, he estado pensando mucho en maneras en que ah, formar una colección de los que estoy haciendo en mi proyecto para poder tener una colección de lo que yo deseo ver en archivos. Entonces, como Carlos mencionó, sonidos grabados para poder escuchar espacios en que eventos o talleres están pasando, o mapas de lugares en donde personas están, donde hay cafés o bares gay o librerías o algo así, también para enseñar dónde los espacios están ubicados en la ciudad y cómo han cambiado. También fotos, o yo estoy tratando de hacer dibujos, cuerpo territoriales, con personas sobre dónde sienten emociones en su cuerpo cuando piensan en palabras como amistad o familia o cosas así. También quiero preguntar a personas que si pueden dibujar su comunidad o sus amistades, y también tener conversaciones sobre las expectativas que tenemos de uno a otro o de nuestras amistades y cómo eso funciona en nuestras redes sociales, en la vida real. Pero para mi proyecto estoy utilizando principalmente colecciones que se encuentran en el Archivo Camena en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También el Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas en México, aunque un poco menos porque es muy política. Pero también he trabajado con archivos y memorias diversas, y los encontré por buscando en las notas de ensayos y literatura mexicana del movimiento LGBT y también con resultas que encontré en redes sociales. Entonces estaba buscando a personas, activistas que están muy involucradas en el movimiento, y luego estaba buscando a quien siguen y encontré a muchos archivos más pequeños que se estaban creyendo en ese momento por esa manera. Gracias, qué interesante la cosa de dibujos. Eso es algo nuevo que nunca, ya, wow, qué interesante. Buena idea y ya, va a crear como otra forma de hacer un archivo durante esta investigación que estás haciendo. Pues tengo otra pregunta, pero también vamos a terminar muy pronto, entonces no tenemos mucho tiempo porque empecemos un poquito tarde y Carlos pues está en una conferencia ahorita en Brasil, entonces quiero respetar su tiempo. También yo sé que Arcelia está ya en Jalisco, entonces quiero respetar eso porque hay más mesas que van a venir. Y también justamente yo tengo una cita, una reunión en mi facultad en como 15 minutos. Entonces, vamos, creo, a hacer como respuestitas para esta pregunta para que podamos terminar a tiempo. Pero sí, la última pregunta que tengo es, pues, estudiar sexualidades y géneros disidentes con frecuencia viene con desafíos o límites a enfrentar. ¿Cuáles desafíos o límites tuvieron cada uno de ustedes al inicio de su proyecto o durante su proyecto? No tiene que estar por el inicio. ¿Y cómo los ha superado? Ya, creo que es bastante. Pues la doctora, perdón, Arcelia. Suficiente de la doctora, ya estuvo. Desafíos y recepción, a mí la verdad me ha ido bastante bien. Creo que se esperaba de alguna forma que hubiera una respuesta femenina, como una visión muy femenina de la archivística.
el giro historiográfico que decimos todo el tiempo, sí, pero en versión feminista, entonces ha crecido. O sea, el interés en el grupo que yo estudio, he visto cuánto ha crecido, he visto cuánto nos han buscado desde Secretaría de Gobernación, nos ha buscado para unos documentos, o sea, pronto sentí que brincamos a una escena más grande, entonces esto es lo que ha estado pasando. No tenemos un coloquio de género en 2 semanas que lleva el nombre de ellas, pero más que nada me he sentido muy respaldada, muy amamachada por otras mujeres que dicen, esto era lo que yo quería, saber que no soy la única, saber que no soy la primera. Para mí, esta es parte de una carta que de verdad creo que es lo que rige ahorita mi trabajo, el de siempre soñé no ser yo la única. Y ver estas fotos, ver a estas mujeres jóvenes, crear una sociedad o imponerse una sociedad de la cual yo también me beneficio. Que no siempre la historia ha sido sencilla, ha habido muchísima resistencia, esto es de la ILGA 91. Entonces, mucho de lo que se ha logrado, mucho de lo que se sigue hablando, seguimos trabajando muchísimo en la despenalización del aborto en este estado, no lo hemos logrado, y el poco backlash que he tenido ha sido sobre esto. Esta es parte de una exposición que montamos, nosotros pusimos esto, lo de arriba, y justo un 28S pasó la marcha pro aborto y nos intervinieron la pared y alguien puso esto. Y para mí fue muy simbólico, porque muchas de las veces que yo estoy hablando, alguien también LGBT se acerca y dice, ah, qué asco, es de lesbianas. Entonces, para mí es un continuo. Entonces, me queda muy claro que lo que dice la pared es cierto, pero, perdón, ha habido muy buena respuesta. Al final de cuentas, ¿no? La vida es muy corta para fingir que no te gustan las mujeres y la vida es muy corta para fingir que no estudiamos a esas mujeres. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Fue un gusto coincidir con ustedes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Y Carlos. Sí, pues igual me sumo primero al agradecimiento. Ha sido como muy importante para mí pues escuchar esos trabajos, saber que... Ah, ¿no se escucha? Ah, perdón. Este, pues saber, ¿no? Que hay proyectos que están sucediendo y pues yo creo que algo que yo visualizo en el panorama como un desafío es justamente como que procurar esos espacios para encontrarnos, ¿no? Para compartir nuestras experiencias con los archivos, con nuestros trayectos, nuestras experiencias, porque yo pienso que, pues sí, como personas que de alguna manera estamos en búsqueda de nuestra genealogía o ancestralidad, es un viaje que pues nos atraviesa de muchas maneras y que nos afecta también, ¿no? Y yo creo que hay una potencia en ese sentir, ese encuentro o esa búsqueda que estamos haciendo respecto a la ancestralidad. Y en ese camino también como que a mí me gustaría señalar que eh, como que ese reconocimiento para las personas que en su momento eh, encontraron un valor en hacer un archivo, ¿no? Y que son los archivos con los que estamos trabajando ahora. Entonces también como que reconocer dentro de esa ancestralidad, como que ese trabajo y esa labor que estas personas siguen sosteniendo, a mí me ha generado como mucha, eh, no sé, como una sensación como de que podemos recibir una herencia, ¿no? O sea, las personas disidentes también recibimos herencia, también podemos heredar, también podemos imaginar una futuridad. Y yo creo que nuestros archivos reflejan un poco de cómo soñamos e imaginamos esa futuridad. Y yo creo que un reto muy grande es que esa potencia no se pierda. Imaginar o seguir promoviendo eso, ¿no? Y reconociendo quién estuvo antes y cómo se va proyectando hacia, pues no sé, en el tiempo hacia diferentes lugares. Quizás eso es con lo que yo cerraría mi intervención. Muchas gracias. Gracias a ti y a Riley. Sí, creo que la historia LGBTQ más queda aislada, porque es como si solo tuviéramos cosas a decirnos unos a otros, pero creo que en realidad tenemos muchas cosas a contribuir a otros campos de la historia también. Y
Así que una de mis esperanzas es que situar el activismo internacional un poco más en este contexto económico más amplio puede argumentar por qué las sexualidades y géneros disidentes deberían ser importantes para otros tipos de historiadores. Y también creo que esta puede ser una historia difícil de estudiar, especialmente cuando tenemos conexiones personales con ella, porque hay muchas historias de violencia y lucha, pero también hay historias como sobre las formas que las personas LGBTQ más triunfaron y encontraron la alegría, y creo que ambos lados son importantes, pero a veces muy difícil de leer documentos sobre la violencia contra personas queer cada día, pero hay también las historias de alegría y como somos en como este. Va, gracias. Y finalmente tenemos Linda y después yo y Hilda Monraz vamos a pues hablar poquito y ya vamos a terminar. Entonces, Linda, gracias. Voy a decir una cosa un poco menos seria y rápida porque tenemos poco tiempo, pero una cosa que he notado es que como soy una persona muy callada y tímida y también autista, me ha, he tenido que afrontar mis dificultades sensoriales en la Ciudad de México aquí y también tratar de encontrar personas a pesar de que no soy una persona que me encanta estar en fiesta mucho. Entonces, la manera en que tengo que encontrar personas es un poco diferente. Pues muchas gracias a todos, todas, todes acá, porque pues era increíble escucharles. Justamente yo aprendí mucho y igualmente yo creo que la forma en que cada persona aquí está manejando su propio trabajo y el archivo en que está trabajando es increíble. Ya, wow. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por dar su tiempo a mí. Y también tenemos la doctora Hilda Monraz, que está acá por el rato al final, y ella ha hecho un montón de trabajo para este simposio, no solamente para nosotros, pero para cada persona que está en Jalisco. Yo sé que es increíble. Había como 4 días de programación, es increíble, es algo muy, muy, muy increíble. Entonces, gracias a usted, la doctora Monraz, y también pues a todos los otros que estaban trabajando para hacer esta conferencia. Que ya, gracias. Y tú puedes, sí, yo sé que tú quieres. Gracias. Solamente quería venir a saludar porque como no puedo estar en muchos lados al mismo tiempo, pero puedo tratar de decir hola a todos. Entonces, muchas gracias. Digo, la verdad es que estamos haciendo trampa porque aquí está Arcelia. Entonces, aquí estamos juntas, pero quiero agradecerle Riley, Linda y Carlos, sobre todo, pues, a Arcelia y a Alex por su organización. No queríamos que este simposio tuviera una falta de diálogo sobre disidencias sexuales, sobre archivos, sobre memoria de la resistencia. Entonces, pues todo lo puse en manos de Alex y él fue quien pudo invitarles a ustedes. Y yo sé que ese trabajo en la Ciudad de México con Carlos y Carlos y Carlos ha sido muy importante. Muchas gracias. Deseo que sigamos en contacto para que podamos hacer algo después, juntos, juntas y juntes, y que esto sea el inicio de más colaboraciones. De verdad, muchas gracias y les pido una disculpa por haber empezado tarde. Fue una cuestión técnica que no pudimos resolver tan pronto, pero estábamos muy ansiosas de escucharles. Abrazos y saludos desde el Colegio de Jalisco. Gracias. Y también yo quiero decir a todas, todos, todes que pues sí.
yo puedo ayudar en cualquier forma en el archivo, en leer algo, en presentar, por favor, escríbeme, porque ya era muy impresionante escuchar a todo acá. Muchas gracias. Entonces, pues tenemos que terminar, pero abrazos desde los Estados Unidos. Entonces, chao.